Les saludamos con mucho gusto, qué privilegio estar nuevamente en esta oportunidad para estudiar juntos la lección número 11 que lleva por título Aguardar en el crisol. Hemos tenido un trimestre maravilloso con grandes lecciones, enseñanzas, aplicaciones a nuestra vida. Indudablemente el Señor nos está hablando y el Señor nos está trayendo paz, nos está trayendo conocimiento para enfrentar los desafíos diversos que en la vida cristiana se experimentan. Reciban un gran saludo, un fuerte abrazo, queridos hermanos, amigos, donde quiera que estén siguiendo esta transmisión, que el Señor pueda bendecirles. Durante esta semana estudiaremos una lección interesante titulada Aguardar en el crisol. Prácticamente estamos en la recta final del trimestre, pero aguardar en el crisol nos va a llevar a entender por lo menos un asunto fundamental, la importancia de la paciencia, la importancia de saber esperar, la importancia de saber y entender los tiempos de Dios en los procesos que nos han tocado vivir. Así que quiero compartir con ustedes 3 asuntos que serán los asuntos guía de nuestro estudio en esta ocasión. Y en primer lugar, el don de la paciencia. En segundo lugar, el proceso de la espera. Y en tercer lugar, los riesgos de la impaciencia. Hermanos, estamos listos para comenzar. Quiero invitarlos para que podamos inclinar nuestros rostros y hacer una oración a nuestro Dios. Bendito Dios y Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos muchas gracias, Señor, por tus bendiciones, por tu infinito amor, por tu misericordia, porque tú eres bueno, Señor, y hasta este momento has cuidado de nuestra vida, nos has sostenido. Señor, vamos a estudiar una lección muy importante y rogamos tu bendición. Amén. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos dé el entendimiento correcto para poder apreciar y aceptar las verdades que edifiquen nuestra vida y nos preparen para la vida eterna. Amén. Si alguno está pasando por dificultades o tiene necesidades significativas, profundas, Señor, manifiéstate en su vida y que esta lección sea muy importante y pueda transmitirle todo lo que necesita para levantarse y salir victorioso de los momentos que está viviendo. Señor, bendice a tu iglesia y bendícenos a nosotros en este estudio. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Vamos a continuar con el estudio, o vamos a entrar de lleno a este estudio. En esta ocasión nos acompaña el pastor Francisco Ramón de Dios. Pastor, bienvenido seas, Dios te bendiga. Gracias por esta oportunidad. Muchas gracias, pastor. Saludamos a los hermanos que semana a semana se conectan a esta mesa de estudio y bueno, creo que hay muchas lecciones importantes para nosotros en el estudio de la palabra del Señor. Correcto, gracias pastor. Y también está con nosotros el pastor Yolman Méndez, recientemente nuestro departamental de ministerios importantes en nuestra asociación, mayordomía, ministerios personales. Así que pastor, bienvenido seas, Dios te bendiga. Gracias pastor. Para mí es un gozo estar aquí, compartir este diálogo y estamos seguros que la lección de esta semana aportará bendición a nuestra vida. Así que gracias por la invitación. Muchas gracias a ti, pastor. Y hermanos, la lección de esta semana que lleva por título Aguardar en el crisol, ya en el título lleva parte del contenido que vamos a estar analizando. Y pastor Francisco, pastores, amigos, hermanos, la lección de esta semana comienza con una historia de un experimento realizado, ¿no? Y este experimento se trató de incluir a un número de niños de 4 años de edad. Y bueno, había una prueba, había un malvavisco. Y si ellos podían esperar
a comer ese malvavisco al recibir la indicación, entonces, bueno, habría una recompensa. Pero hubo quienes no pudieron hacer eso. Y entonces este estudio prácticamente se extendió hasta cuando los niños se convirtieron en adolescentes. Y al final de cuentas, este estudio nos aporta resultados sumamente significativos. Aquellos que aprendieron o que fueron capaces de esperar, entonces tuvieron capacidades, tuvieron características completamente diferentes a los que no pudieron esperar. Esto nos deja grandes lecciones, pastor. Sí. La espera, la paciencia, trae grandes beneficios y es sumamente necesaria para la vida del cristiano. Bien lo dice, gracias pastor, bien lo dice Hebreos 10:35, porque la paciencia os es necesaria para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Pastor, vivimos en una sociedad de lo inmediato, pastor. Y en esta sociedad de lo inmediato está marcada también por la gratificación instantánea. Entonces, cuando la Biblia nos habla de ser pacientes, parece que es un contrasentido. Sin embargo, la paciencia es algo requerido. No siempre se van a hacer las cosas como nosotros queremos o en el tiempo que nosotros queremos o lo anhelamos. De hecho, hay un dicho que dice, el que espera, desespera. ¿Y por qué nos desesperamos? Bueno, sencillamente porque queremos tener el control, pastor. Queremos que las cosas sucedan en el tiempo, la manera que nosotros queremos. Sin embargo, la Escritura nos introduce al Dios de la paciencia, pastor Enoch. Ahí en Romanos capítulo 15, versículo 4 dice, las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Y el Dios de la paciencia os dé entre vosotros un mismo sentir en Cristo Jesús. No es fácil ser paciente, eso está claro, pero la paciencia, pastor, como otros frutos del Espíritu, es un fruto del Espíritu Santo. Dios lo da. Y bueno, podemos ser partícipes de ese don cuando nosotros, en lugar de enfocarnos en aquello que queremos que suceda, nos enfocamos en ese Dios bueno y maravilloso que tiene un plan perfecto para nuestra vida y que nos dará las cosas en su debido tiempo. Correcto. Esto es algo bien importante, pastor Jolman, porque aprender a tener paciencia no es fácil, pero ya de entrada es un aprendizaje ser paciente, es decir, no se logra instantáneamente y tal vez eso mismo esté relacionado con el crisol, ¿no? Con ese proceso, con ese desafío, tránsito por el cual hay aprendizajes, pastor. Sí, pastor, de hecho es interesante que la lección nos recordó que la palabra, una de las palabras que aparece en hebreo, que se traduce como esperar pacientemente, viene de otro vocablo que puede traducirse como estar muy adolorido, sacudirse, temblar. Es decir, este asunto de la paciencia no es fácil. Aprender a ser paciente no es fácil. Es la esencia de estar en el crisol. Y yo estaba pensando respecto a este tema, que muchas veces nosotros le pedimos a Dios, Señor, dame paciencia, Señor, hazme paciente. Y entonces, ¿qué esperamos? Esperamos que Dios
instantáneamente ponga en nuestra mente y en nuestro corazón la paciencia, o tal vez Dios va a permitir que pasemos por un proceso para que aprendamos a ser pacientes. Entonces, es posible que a veces esperemos que mágicamente Dios cambie algo por dentro, pero lo que hace Dios es ponernos en una circunstancia que va a ayudarnos a desarrollar esa paciencia. Y me gustan mucho las palabras de Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 3 en adelante, que dice, y no solo eso, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Es decir, entonces, que si pasamos por una tribulación y le permitimos a Dios obrar en nuestra vida, el resultado va a ser la paciencia. Pero si en esa tribulación, en lugar de ir a Dios, vamos a otra fuente, entonces el resultado va a ser otro. El resultado va a ser el desánimo, el resultado va a ser apartarnos de la fe, el resultado va a ser tal vez dañar a las otras personas, dañarnos a nosotros mismos. Pero el resultado de la tribulación en Dios va a tener como fruto la paciencia. Ya mencionabas, Pastor Francisco, la forma vertiginosa como se vive en la actualidad, todo instantáneo, el niño que no recibe inmediatamente lo que está pidiendo, grita, salta, hace berrinches, el adulto, comienzo mencionando a un niño, pero el adulto no está distante de una realidad así. Los adultos también hacen berrinches, pastor. Cuando, por ejemplo, piden una orden de comida rápida y no se tiene y se tarda, ¿qué pasó? No te la pago. Esas son manifestaciones de berrinches. Pero contrastando esta realidad presente, tenemos que decir que la paciencia es un don de Dios. Y es una característica de los que esperan la segunda venida del Señor y por consiguiente de los herederos de las mansiones eternas. Y entonces, pastor, en este contexto, si no estamos desarrollando paciencia, estamos en un grave peligro. Sí, pastor, yo creo que ya bien lo mencionó, la impaciencia no es propio de un grupo de personas. Es más, pudiera decir que es natural en el ser humano, en el ser humano. Pero los cristianos tenemos un punto de referencia distinto. La Biblia nos habla de que Dios tiene un cronograma profético, donde las cosas van a ocurrir a su tiempo. El mismo pueblo de Dios, ellos sabían que el Mesías iba a venir. El Mesías iba a venir. Y ellos queriendo apresurar, ellos se atrevieron a autoproclamar a algunas personas como su Mesías. Sin embargo, pastor, cuando nosotros recordamos que Dios es soberano en el universo y que Él tiene todas las cosas bajo su control, es posible que nosotros podamos desarrollar el don de la paciencia. Y digo desarrollar, pastor, porque ya lo decía el pastor Yolman, no es algo que uno desarrolle naturalmente, tiene que aprenderse. Y ¿saben qué ayuda en el proceso del aprendizaje? Bueno, la actitud mientras nosotros esperamos. Ahora, esa actitud en Salmo 27, 13, está marcada, pastor, por confianza. Confianza. Miren lo que dice Salmo 27, 13. Hubiera yo desmayado si no creyera que he de ver la bondad de Dios, la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. ¿Cómo es posible desarrollar confianza? Cuando nosotros recordamos que el Dios que dirige los asuntos del ser humano es un Dios bueno. Y es un Dios que busca nuestro bien. Es más, la lección dice, podemos confiar en que Él hará lo mejor por nosotros,
cuando sea mejor para nosotros, aunque difícil sea creerlo, aunque resulte difícil de creerlo. Y eso hace la diferencia. Él dice, si yo no creyera que Dios va a hacer algo bueno por mí, yo hubiera desmayado. O sea, la impaciencia llega al punto donde te abruma, pastor, te aplasta. Por eso Él dice, espera en Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, y entonces la Nueva Versión Internacional dice, aguarda a Jehová. Es decir, Dios está actuando, Dios no está lejano, Dios no está distante, Dios no es indiferente, Dios está obrando en el mejor interés para el ser humano. Y bueno, Él es el único que puede ayudarnos a desarrollar, pastor, el don de la paciencia. Gracias, pastor. Y ahí entonces, pastor Yolman, si es un don de Dios, hay que pedirlo a Dios. Uh-huh. Y hay que someterse a las condiciones, circunstancias, planes, incluso pruebas que Dios determina para que ésta pueda ser obtenida. Y es que la ausencia de la paciencia, queridos, produce frustración. En esta sociedad, una persona impaciente se frustra y la frustración o ese tipo de situaciones, reacciones, actitudes que como se enfrentan, van a producir enfermedades, van a producir caos, el organismo se colapsa, sí, la sociedad se colapsa. Entonces todo esto es tan interesante porque ya lo mencionaba tanto en Salmo como en Romanos. Qué interesante entender ante los ojos de Dios que este proceso se cumple más efectivamente cuando Dios tiene el control absoluto y nosotros nos dejamos guiar por Él. Sí, exactamente. Me gusta el pensamiento de la lección que dice, mientras esperamos o nos podemos concentrar en las cosas que esperamos, uh-huh, o sea, ponemos la vista en eso, quiero esto, quiero aquello y ahí me concentro, o en aquel que tiene las cosas para darnos. Amén, amén. Entonces, es una visión distinta. Santiago, en el capítulo 1, los versículos 2 y 3, dice algo muy, muy importante, hermanos, respecto al desarrollo de la paciencia en medio del crisol, ¿no? Cómo en medio de las pruebas, Dios usa esas circunstancias para formarnos. Él dice así, hermanos míos, gozaos profundamente cuando os halléis en diversas pruebas. Es decir, hay una situación de actitud de gozo, o por lo menos de estar tranquilos. Y dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pero me gusta el versículo 4 que dice, pero tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Es decir, que cuando nosotros aprendemos a esperar en el Señor en medio de nuestras crisis, Él nos va a perfeccionar. Hay una obra que Él va a terminar en nosotros. Pero si nos vamos por el otro lado, nos vamos a perder de esta obra transformadora del Señor. Amén. Y si el don es un regalo, entonces ese regalo llegará como una consecuencia o resultado Exacto. de haber pasado por la prueba, de haber esperado, de haber confiado. Que Dios pueda ayudarnos para hacerlo mejor, para tener la actitud correcta y enfrentar los diversos escenarios siempre confiando en el Señor. Vamos a hacer una pausa y regresamos con la segunda parte de este interesante estudio. Vamos a analizar el proceso de la espera. Ya regresamos. Acompañar. No somos islas. Solos no somos suficientes. Nos necesitamos unos a otros. Quien desconoce la necesidad del prójimo o deja de atenderla, no cumple el propósito de su vida, que es servir. Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo. Jesús te ama y dio su vida por ti. ¿Y tú, a quién amas? ¿A quién sirves?
Si amas a Dios y te amas a ti mismo, entonces servirás a tu prójimo. ¿Qué tal comenzar a servir a las visitas? Puedes realizar cosas sencillas, como acompañar a una persona. Entonces invítala a la próxima reunión. Verifica si desea estudiar la Biblia o recibir oraciones intercesoras. Pídele su teléfono y llámala durante la semana para compartir amistad. Acompaña a tu nuevo amigo hacia la puerta de la iglesia al final del culto. Y tan pronto como sea posible, invítalo para una nueva programación en tu iglesia. ¿Y por qué no un almuerzo en casa? Amar es eso, demostrar interés. Amar es un estilo de vida, y esta es nuestra misión. Muy bien, continuamos con esta interesante lección, un estudio muy importante. Y vamos a la segunda parte. Ya hemos estudiado el don de la paciencia y ahora vamos a estudiar el proceso de la espera. La Biblia señala a lo largo de todo su registro la historia de muchos hombres y mujeres que tuvieron que aprender a esperar. Esto no es inusual. En realidad, por ejemplo, Noé tuvo que esperar. Y mientras él esperó, bueno, tenía dos alternativas: desobedecer al Señor, o tuvo la oportunidad de obedecerlo y comenzar a construir, es decir, a trabajar. La actitud con la cual esperamos determina ese proceso, las enseñanzas, lo relevante. No solamente esa historia, también vamos a encontrar en la historia bíblica algo de forma muy, muy especial. El nacimiento de Jesús tuvo que ver necesariamente con una espera. Juan el Bautista, por ejemplo, alude al respecto cuando dice: ¿eres tú o esperamos a alguien más? Entonces, esto significa que había una espera. Y Pastor Francisco, en realidad los tiempos de los seres humanos no son los tiempos de Dios. Y aquí hay un grave desafío, o un serio desafío, pastor, porque los tiempos de Dios son perfectos y siempre traen lecciones importantes para nuestra vida. Amén, amén. Si hay algo que tenemos que recordar, es que toma tiempo aprender algunas cosas. Uh-huh. Y aprender a ser pacientes toma tiempo. Toma tiempo. Alguien dijo una vez que el tiempo puede ser un dueño cruel, algo parecido, o un maestro. Un tirano. Sí, un tirano o un buen maestro. Uh-huh. ¿Por qué? Todo va a depender de la visión, de la perspectiva que nosotros tenemos de las cosas. Cuando se refiere a Jesús, la pregunta, hay una pregunta en la lección que dice: ¿por qué Jesús esperó miles de años para venir a la tierra a ocuparse del pecado? ¿El universo no entendió mucho antes que el pecado era algo horroroso? Uh-huh. No es así. La razón por la que Jesús espera es que hay un calendario profético. Y en ese calendario profético dice Romanos capítulo 5, versículo 6, Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Pero antes de morir por los impíos, dice Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Es decir, el desarrollo de la paciencia toma tiempo. Incluso a los discípulos de Jesús les costó entender algunas cosas. Uh-huh. Y Jesús tuvo que ser paciente con ellos. ¿Hasta cuándo voy a estar con ustedes? Los voy a soportar, le dice el Señor. Pero entonces nosotros vemos que Dios trabaja a través del tiempo. ¿Por qué? Porque a través del tiempo nosotros podremos aprender algunas lecciones espirituales que son de importancia para nuestra vida. Ahora, ¿qué nos da esperanza a nosotros? Que tenemos que aprender de que no es en nuestro tiempo, sino es en el tiempo de Dios. Porque Dios
tiene buenas cosas para nosotros. El asunto es que hay veces que no queremos esperar, hay veces que con el paso del tiempo Dios nos prepara para recibir una bendición que de otra manera, pastor, no aprovecharíamos en su máxima expresión. Indudablemente, vino una experiencia que sucedió apenas con la familia. Compramos un líquido, una botella de aromatizante para el vehículo y entonces la dejamos allí y Kevin, el hijo más pequeño, dijo, papá, pero esta botella no podemos dejarla en el vehículo porque no debe exponerse a altas temperaturas. Y él se dio cuenta que cuando abrí el paquete, agité la botella y comencé a disparar el Sprite. Y en ese momento dijo, y también dice aquí que no se debe agitar la botella. Y entonces le dije, ¿a poco dice eso? Yo no leí las instrucciones. Y le pregunté, ¿a poco dice eso? Sí, aquí dice. No. Eso tiene que agitarse. Y entonces le dije, a ver, préstamela. Y comencé a leer, venía en inglés, y agite muy bien antes de disparar. Es necesario. Y comencé a decir algunas cosas que no decía ahí, por supuesto. Y él dijo, eso no dice, a ver, préstamelo. Y mi esposa dijo, si ya dijo el niño que ya leyó y dice que no lo agites, ¿por qué lo haces? Y en ese momento yo dije, no me van a ganar. Así que tomé la botella nuevamente y comencé a agitarla y disparé y comenzaron a reír ellos. Pero pastores, esto es algo real. Cuando nosotros no leemos las instrucciones y no estamos dispuestos a obedecerlas, va a pasar cualquier problema y vamos a poner en riesgo nuestra vida. Entonces, es en ese sentido, Pastor Yolman, que evidentemente no solo Noé, no solo Jesús, hay tantas historias que nosotros vamos a aprender de la Escritura que implicaron espera. Inclusive el surgimiento de la Iglesia Adventista del Séptimo Día tiene que ver con un periodo de espera, debido a un cumplimiento fiel. Amén. La profecía de los 2300 días, la profecía de las 70 semanas, todo está ligado y habla de espera, habla de tiempos perfectos, Pastor Yolman. Así es, y es que hablando de procesos es algo muy importante. Inclusive en el aspecto empresarial, muchas veces o en algún momento se concentraba mucho en el resultado, no importa el proceso, yo quiero este resultado, quiero que me tengas este resultado. Pero el asunto de quienes esperan o quienes ponen su atención más en el proceso, pues lógicamente que van a obtener un buen resultado, si se concentran en el proceso. Y la espera es un proceso. La paciencia es el resultado de un proceso especial. Y cuando nosotros entonces pensamos en esto, encontramos razones. Hay razones espirituales por las cuales necesitamos aprender a esperar. Hay razones espirituales por las cuales necesitamos desarrollar esa paciencia mientras Dios está actuando en nuestra vida. Una razón, me gustaron las que la lección nos ayudaba a entender. Una primera razón, esperar puede reorientar nuestra atención. Quedarnos y esperar un poco puede ayudarnos a quitar los ojos de las cosas, de lo inmediato, de aquello que tal vez genera una emoción instantánea en nuestro corazón, y poner nuestros ojos en Dios y preguntarle si eso es realmente lo que Él quiere para nosotros. En segundo lugar, esperar nos permite desarrollar una imagen más clara de los verdaderos motivos que hay en nuestro interior y poder definir si son motivos buenos o son motivos tal vez mezquinos, egoístas. En tercer lugar, la espera genera perseverancia. La espera nos ayuda a tener resistencia espiritual. La espera fortalece nuestro espíritu frente a situaciones que aún no han acontecido y que las anhelamos. En cuarto lugar,
La espera le abre la puerta a muchas fortalezas espirituales. La espera nos ayuda a fortalecer nuestra fe. La espera nos ayuda a desarrollar nuestra confianza en Dios y en sus promesas. Una más, la espera permite a Dios poner todas las piezas en el rompecabezas divino. La espera nos ayuda a darle a Dios el tiempo que necesita para organizar nuestra vida. Amén, amén, amén. Y finalmente, es posible inclusive que nunca sepamos cuál es la razón por la cual Dios nos puso a esperar, pero ahí aprendemos a vivir por fe. Aprendemos a mirar con los ojos de la fe las cosas que aún no vemos. Así que, Pastor Enoch, Pastor Francisco, hay razones espirituales importantes por las cuales necesitamos desarrollar ese proceso de esperar. Es importantísimo eso. Alguien dijo por allí que cuando vayas a una tienda y quieras algo, hay unos tenis, ay, preciosos, hermosos, yo los quiero. Sometas esto a una prueba, regresa 30 días después. Si realmente los necesitas, si realmente los requieres, los vas a comprar, pero si no, el impulso habrá pasado. Y es que esta sociedad está llena de impulsos. Sí. Tóxicos, nocivos, el noviazgo no puede esperar, hoy tantos problemas, tantas enfermedades, tantas situaciones porque no hay espera. Pero pastor, aprendemos de David una experiencia maravillosa que nos lleva a entender. Esto podríamos catalogarlo como una máxima, como un principio guiador. No eches mano de lo que Dios no te ha dado. Es una experiencia maravillosa la de David. Pastor. Sí, pastor. Yo quiero preguntarles, queridos hermanos que nos siguen a través de este medio, yo quiero preguntarles, ¿se han preguntado qué hubiese pasado con David si él no hubiese esperado a los tiempos de Dios? Porque, por ejemplo, entre Samuel 16... Y entre Samuel 16 y primer libro de Samuel 16 y el mismo libro en el capítulo 26, hay un proceso de espera, pastor. Hay un proceso de espera. Él sabe, por ejemplo, si nosotros vamos al versículo 13, 16, 13, dice, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y a partir de aquel día vino sobre David el Espíritu de Jehová. Es decir, entre Samuel 16 y entre Samuel 26 hay una lección objetiva de espera. Y es que Dios está preparando al hombre para que llegue al reino. Pero eso no es todo. Este hombre entiende en la máxima que usted ya hizo referencia, pastor. No eches mano de lo que Dios aún no te dio, porque los dones de Dios se reciben mejor de su mano y a su tiempo. En este caso, pastor, podemos traspolar esto del reinado de David a la relación de noviazgo, a la relación matrimonial, a cosas que el Señor, que en sí son buenas, pero que probablemente en este tiempo, en un tiempo que no estemos preparados, en lugar de ser una bendición, se conviertan en una maldición. Entonces, a través de ese proceso, Dios prepara a un hombre para que, de acuerdo a lo que dice después el salmista, pastoree al rebaño del Señor con mano experimentada, con un corazón que procura el bien del pueblo del Señor. Pero eso no ocurrió de la noche a la mañana. Pasó tiempo. La lección, solamente si me permiten, hace una referencia. El contexto cuando David está huyendo, es un contexto cuando hay gente que quiere
matarlo a él, pero hay gente que quiere ir en contra de la voluntad de Dios. ¿Qué hace él? Se pone en las manos de Dios y sabe que Dios está obrando. Y bueno, su actitud cuando se enfrenta con David, con Saúl, muestra que él tiene en alta estima no solamente al varón de Dios, sino los tiempos de Dios. Qué interesante eso, Pastor Yolman, porque David tuvo oportunidad para arrebatar literalmente lo que era suyo y acelerar los tiempos. Al final de cuentas, él pudo haber dicho, eso va a ser mío. O sea, ¿por qué no acelerar un poquito más? Y eso me suena a los noviazgos y volviendo al asunto, ¿no? Bueno, pero nos vamos a casar. ¿Qué importa que pues ahora mismo nosotros comencemos con una vida íntima y todo? No. Pero es que hay muchas cosas que no se han madurado, número uno. Número dos, hay muchas cosas y procesos que aún tienen que cumplirse. Y número tres, no es la voluntad de Dios. Qué interesante eso, pastor. Claro, definitivamente que la experiencia de David nos ayuda a entender lo que Dios quiere enseñarnos a través de esos procesos de espera. David ya había sido ungido, o sea, ya le era ungido, pero él le llama a Saúl el ungido de Dios. Es decir, si alguien sabía que ya no era el ungido de Dios, que ya Saúl había sido rechazado, ese era David. Pero él le seguía llamando el ungido de Dios. Y cuando uno de sus siervos, Abisai, se acercó lo suficientemente a David a Saúl en esa cueva y quiso levantar su espada para matarlo, David le dijo, lejos esté de ti poner tu mano y quitarle la vida al ungido de Jehová. A mí me gusta el versículo 23, porque ahí David expresa lo que hay en su corazón. Él dice, están comenzando a hablar con Saúl de montaña a montaña, están gritándose. Y entonces, ¿por qué? Porque David ha entrado a la cueva, le ha quitado un poco de su vestimenta, ha salido, le ha quitado la espada y un jarrón de agua que tenía Saúl en su cabecera, inclusive desafía a Abner y le dice, Abner, ¿qué pasó contigo si tú estabas cuidando al rey Saúl? Y entonces, pero en su corazón él le dice a Saúl, le dice, que Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad. Es decir, David nos está diciendo, yo tomé justicia por mi mano, yo sé que Dios me ungió y yo sé que tú ya no eres ungido. Él dice, Jehová. Es decir, yo espero en Jehová, en el tiempo de Jehová, en el momento de Jehová, en las circunstancias de Jehová, me va a poner en el trono porque ya he sido ungido, pero voy a esperar en Jehová. Y entonces, esa actitud de David es la actitud que nosotros necesitamos ponernos cuando enfrentamos un desafío, cuando Dios nos invita a esperar. Es el tiempo de Jehová. Dios en su justo momento responderá a nuestras oraciones y obrará en nuestra vida conforme a su plan. Siempre hay recompensas al pasar por el proceso de la espera. Exacto. Siempre hay recompensas. Y esto en todos los sentidos, hermanos. En el área laboral, siempre uno no tiene por qué precipitarse, eso lo merezco yo, eso es para mí, yo soy el apto, el idóneo. Cuando uno espera en el Señor, Él siempre te coloca donde a Él le place y donde Él considera que será bendición para tu vida. Amén. Amén. Cuando nosotros en este gran proceso de espera para la venida del Señor Jesús aprendemos a esperar, entonces habrá una recompensa, la vida eterna. Vamos a hacer una pausa, volvemos con la tercera y última parte de esta interesante lección. Ya regresamos. Amar es un verbo para vivir y compartir. Juan decía que el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Muestra que el amor es real en ti. Entonces anda cada día con Jesús, para mirar a los otros con los ojos del Padre. Deja que el amor de Dios motive tus pensamientos hacia los demás y tus acciones por ellos. Mira con simpatía, sin hacer ningún tipo de discriminación. Y di solamente cosas buenas sobre los hermanos. Amar. Esta es nuestra misión. Continuamos con este estudio. Vamos a la tercera y última parte. Estamos en un estudio sumamente interesante. Hay grandes bendiciones que estamos obteniendo, lecciones, y vamos con los riesgos de la impaciencia.
Generalmente cuando la impaciencia se manifiesta, esto acarrea grandes problemas, aflicción, cargas, en fin, una serie de cosas. Y eso lo podemos observar hoy en día con la mercadotecnia, con la publicidad, el énfasis que se hace desbordado para compras, cómpralo ahora, lo vas disfrutando, lo vas pagando. En muchas ocasiones esto es un engaño, porque antes de que termines de pagar resulta ser que ya se descompuso o que no cumplió con las expectativas, y entonces queda un mal sabor de boca. Todavía estás pagando y no terminaste de disfrutar lo que compraste. Y esta es una gran ironía. Y generalmente vamos a enfrentar serios problemas, Pastor Francisco, cuando no aprendemos a esperar, cuando nos apresuramos, cuando queremos tomar decisiones por sobre los demás incluso, y tal vez sobre Dios mismo y sus tiempos. Y este es un riesgo terrible. Sí, pastor, lo que nosotros vemos aquí, la historia de Elías, él ha llegado al clímax, pudiéramos decir, de su ministerio, donde se enfrenta a un rey impío y a 850 profetas falsos, y con todo él tiene toda la autoridad para orar y pedir que Dios derrame fuego del cielo y consuma la ofrenda que está allí. Y sin embargo, pastor, tan pronto Dios se manifiesta, él toma una decisión apresurada. Y esa decisión apresurada lo lleva a estar en un lugar equivocado. Es decir, muchas veces al enfrentar los desafíos que son parte de la vida, con nuestras propias fuerzas nos llevan a desubicarnos, pastor. Y este hombre que en un momento está en el pináculo de su experiencia cristiana, de su experiencia con Dios, en otro momento el miedo lo abruma, lo lleva a huir al desierto, a ponerse debajo de un junípero, y entonces deseando no haber nacido nunca. Ese es el peligro, pastor, de tomar decisiones apresuradas, sin haber consultado. Dios lo había librado de las manos de un rey y su ejército. Dios podía librarlo de una mujer, claro. Pero esas decisiones apresuradas los llevaron a una experiencia donde él puede ver que incluso en esos momentos Dios todavía está presente, pastor. Totalmente. Y pastor Yolman, hay, voy a llamarlos así, hay virus que están allí flotando, circundando, que están amenazando, como la ambición, por ejemplo. ¿Cuántas cosas erróneas produce la ambición? Pero, un segundito. La ira, pastor, la ira. ¿Cuántas cosas erróneas produce la ira? Acelera, trastorna, bloquea el entendimiento y te hace actuar abruptamente. La ira ha llevado a que muchos maten. Es decir, los hace perder el control. La pasión. Oye, por la pasión desbordada se pierde el control, se mata. Hace unos meses atrás en México hubo un terrible evento donde dos porras se pelearon, se mataron, hicieron cosas desastrosas. La pasión no espera, la pasión no entiende razón, la pasión se desborda y entonces, Dios mío, esto se torna frenético. Pero adicionalmente, la falta de fe. La falta de fe, como lo que yo creo, lo que yo veo, lo que yo experimento, no me llena, no me place, entonces me lleva a cometer cualquier error. Y bueno,
este tipo de virus generan demasiado daño, pastor. Claro, por supuesto. Tiene que ver con esa... Bueno, es que donde no está el don de la paciencia de parte de Dios, cuando nuestro corazón no está imbuido en esa espera, en esa paciencia, entonces otras emociones y otros elementos van a tomar el control de nuestra vida. Esa palabra apresurarse es una palabra muy común actualmente, porque nos apresuramos a salir al trabajo, nos apresuramos, tenemos que encontrar resultados rápidos, y eso entonces evita que la obra de Dios se realice. Ahí, por ejemplo, encontramos a Sansón, que se dejó llevar por sus emociones, se apresuró a pedirle a sus padres, quiero a esta mujer, agradó a mis ojos, y conocen el resultado de esa acción desesperada de no aprender a escuchar a Dios. Ahí encontramos, por ejemplo, a la madre de los hijos de Zebedeo, apresurándose, corriendo a Jesús, diciéndole, yo quiero que uno de mis hijos, el uno se siente a tu derecha, el otro a tu izquierda, sin saber lo que estaba pidiendo. Ahí está, por ejemplo, Juan y Jacobo, después de haber visitado una ciudad samaritana y haber sido rechazados, se apresuraron, llevados por la ira y por el celo incorrecto, a decirle al Señor, ¿quieres que pidamos que descienda fuego del cielo para que los consuma? Ahí tenemos a Saulo de Tarso apresurándose, buscando cartas para ir a perseguir a los cristianos, sin saber que estaba persiguiendo al mismo Cristo. Entonces, cuando tú te apresuras, es posible que te sorprendas haciendo o viviendo contrario a la voluntad de Dios. Cuando tú te apresuras, es posible que lo que esté ocurriendo en tu vida es que no estés escuchando la voz y la indicación de Dios. Hemos estudiado una lección maravillosa, pero Pastor Francisco, creo que cuando estamos tratando de cerrar, tratando de aterrizar, necesitamos sacar el tren de aterrizaje. Hay una gran lección. Necesitamos aprender a deleitarnos en Jehová de los ejércitos. Amén, pastor. Y la Escritura nos presenta algunos pasos de cómo nosotros podemos aprender a deleitarnos en Jehová. Les invito a que vayamos a nuestras Biblias en el Salmo 37. Por ejemplo, el versículo 1 dice, no te impacientes a causa de los malignos. Esa es la primera instrucción para que nosotros aprendamos a deleitarnos a Jehová. No te impacientes. Así como hay un tiempo para que Dios cumpla sus promesas con nosotros, hay un tiempo para que Dios traiga justicia sobre los malignos. Claro. Así que Dios sabe lo que está haciendo. Número 1. Número 2, el versículo 3, confía en Jehová y haz el bien. Es decir, todos tenemos una tarea que hacer, que cumplir. Dios nos ha dado vida para que nosotros podamos compartir ese bien con los demás. Número 3, el versículo 5, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Número 6, dice, versículo 7, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Y por último, ya hacía usted referencia a esto, pastor, el versículo 8, deja la ira y desecha el enojo. Es decir, todos estos elementos conjugados pueden permitir tener una perspectiva clara de cómo podemos aprendernos a deleitarnos en Jehová. Y el centro no está en lo que yo quiero, el centro está en ese plan maravilloso que Dios tiene para mi vida. Gracias, pastor. Pastor Yolman, es extraordinario esperar en el Señor, aprender a deleitarnos en Él. Él sabe los porqués, Él conoce el futuro desde el principio. No tendríamos por qué vivir afanados allí. En esta descripción que hace del Salmo 37, Pastor Francisco, hay una declaración en el versículo 7, no te alteres, no te alteres. Y ahí presenta con motivo de los que prosperan en su camino y aparentemente uno no,
por nada te alteres. Ujú. Tranquilo. Confía en el Señor. Exacto. Es el secreto de los vencedores y victoriosos. Exacto. Pues es interesante que al leer todos estos versículos que ya compartió el pastor Francisco, entonces entendemos el contexto del 4. Deleitarse en Jehová, entonces, significa aprender a esperar en Él. Amén. Deleitarse en Jehová significa entonces confiar que Él está al control de las cosas sin importar lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Eso realmente es deleitarse en Jehová. Y a mí me gustaría compartir un parrafito aquí, que está en la parte del viernes que me gustó mucho, de mensajes selectos, que dice así: el plan de Dios para nosotros puede requerir mucho tiempo de espera. Y esto realmente puede asemejarse a un crisol. Es decir, para muchos de nosotros, el solo hecho de esperar, ya estamos en el crisol. Nos toca esperar, ya estamos en el crisol, porque somos impacientes, porque queremos que ya las cosas ocurran. Pero los planes de Dios requieren mucho tiempo de espera. Amén. Y podemos aprender a tener paciencia durante este tiempo si nos concentramos en la persona de Dios y confiamos en que Él está obrando en nuestro favor. Amén. Amén. Y este último parrafito, me gustó mucho esta frase. Tenemos mucho que perder si nos anticipamos a Dios, pero tenemos mucho que ganar si mantenemos una actitud de confianza y regocijo en Él. Amén. 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 Muchas gracias, Pastor Francisco, Pastor Yolman. Hemos llegado al final de nuestra lección y tal vez siguiendo esos mismos pensamientos inspirados de Elena White, la parte final del día viernes dice: al Señor no le agrada que nos alejemos de los brazos de Jesús a causa de nuestra impaciencia. No le agrada. A causa de nuestra impaciencia y nuestra zozobra. Es necesario que haya más espera y vigilancia serenas. Pensamos que no vamos por el camino correcto a menos que tengamos la sensación de ello. De modo que persistimos en contemplarnos interiormente en busca de alguna señal que cuadre a la ocasión. Pero no debemos confiar en nuestros sentimientos, sino en nuestra fe. Amén. Que Amén. Dios pueda bendecirnos, que su Santo Espíritu nos guíe y en medio de este aprendizaje de ser pacientes, en medio de este aprendizaje de saber esperar, que podamos hacerlo confiados en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Nos vemos en la siguiente ocasión.